Bienvenidos, esto es Dejando Huella, una producción del Consejo Estatal de Valores y Cultura de la Legalidad. En esta ocasión vamos a platicar con Norma Villarreal. ¿Cómo estás, Norma? Muy bien. Buenas. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. Pues es que no sabemos si son tardes o noches, pero este programa lo está viendo mucha gente. Y queremos que nos platiques de GIAM. Es Grupo Interdisciplinario para Asuntos de la Mujer, AC. Grupo Interdisciplinario. ¿Qué significa interdisciplinario en este caso? Pues convergemos muchas disciplinas y hacemos una observación de la cultura a través de las diferentes disciplinas. Evidentemente hay una discriminación, no nada más en Monterrey y en México, sino en el mundo hacia las mujeres. Hace apenas 60, 70 años que votan, Eso por ejemplo, ¿verdad? Había hace 60, 70 años. Hoy yo creo que la tendencia, desgraciadamente, va hacia una discriminación en contra de los hombres. ¿En serio? Ajá. ¡Bravo, bravo! Alguien por fin se da cuenta de esto. ¿Tú crees que sí ocurre? Pasa algo extraño, ¿no? Como que los roles están cambiando y en algún sentido como que no crecen parejos, como el crecimiento de los adolescentes. Y como que ya tienen más derecho las mujeres y los hombres como que se quedaron con las mismas obligaciones. Pues mira, como nosotros lo vemos, sí, en efecto, hace varios años se daba lo que tú dices, y de hecho todavía se sigue dando, porque no podemos decir que la mujer está totalmente superada y ha superado ese quedarse atrás muchas veces, y ese participar y ese poder ser proactivas. Sin embargo, hace algunos años, y esto te lo platico porque es parte de lo que hacemos, nuestro objetivo en GIAM es observar lo que está sucediendo en la cultura, analizar eso que vemos que sucede, cuáles son las causas, cuáles son los factores, cuáles son los agentes que lo están proponiendo, cuáles pueden ser las respuestas que se pueden dar si hay alguna problemática social. Y pues después de esto creamos contenidos que puedan responder esas interrogantes o esa problemática social que se está dando, y después de crearlos los difundimos y movemos a la acción. Entonces, en este observar y analizar, y por eso es que te lo digo, creo yo, porque conozco bastante de este tema, es que la mujer, a través de una ideología de género que se ha ido dando últimamente, pues ha querido retomar el control. Pero, pues, como a veces sucede en este péndulo, las cosas se exageran un poco y en ocasiones, y últimamente se está dando, aquí se está empezando a dar, en otros países de Europa, de Estados Unidos, ya se está hablando de por ejemplo, eclipse del hombre, eclipse del padre, eclipse de la figura masculina. ¿Por qué? Porque todas las políticas de género están ahorita dominando en la estructura, en todo lo que son la política social, y entonces están promocionando a la mujer. Y a la hora de subir a la mujer de esa forma, pues desgraciadamente se ha hecho a costa del hombre. Y pues creo que esto es un error, porque el mundo está compuesto de mujeres y de hombres, y pues cada uno de nosotros tenemos un papel muy particular en el mundo, en la cultura. Bueno, pues es que fueron muchísimos siglos de una marcada diferenciación de tareas, donde a las mujeres les tocaba específicamente la casa y los niños, y la participación en el trabajo, eso casi estaba prohibido. Pues sí, nada más que ahora nos toca todo. Sí. Y pues el objetivo hoy, ¿verdad? Y por eso es que trabajo mucho para la familia, es que si nosotros como mujeres podamos realizarnos plenamente en el trabajo, en la cultura, en la educación, en todos los ámbitos de la sociedad, pero también cumplir aquello que es nuestro anhelo más íntimo, el ser esposas, madres y tener la casa. Pero lo bueno de esta nueva cultura es que el hombre ha ido despertando cada vez más a ver que esto necesita hacerse en equipo entre hombre y mujer, y el hombre empieza a participar cada vez más en el cuidado de los hijos, en la atención de los hijos, en la casa, y la mujer empieza a participar cada vez más en funciones que antes, como tú dices, eran del padre, que era pues el trabajo y las cuestiones afuera de la familia.
Y esto es muy interesante porque entonces es como verdaderamente podemos hacer pues esa unidad hombre-mujer, esposo-esposa dentro de la familia, y podemos aportar cada quien desde lo nuestro, pero sin tener que quedarnos aislados en un ámbito, podemos aportar para ambas causas. El mundo sale ganando. Fíjate que no pensé que estuviera la cosa así ya tan adelantada. Sí. Creo que estarás de acuerdo, Norma, en algún estatus o nivel cultural de educación se marcará más esta problemática o esta situación, pero en la gran mayoría todavía las muchachas, las señoras están pues a lo que diga el señor, ¿no? Uy, en la gran mayoría ya ni señora hay muchas veces en las casas. Entonces hay que considerar que sí, la problemática sí se está dando. La mujer cada vez ha ido retomando, ganando espacio, ganando sus derechos, y yo creo que es cuestión de acuerdo y comprensión mutua entre el hombre y la mujer para poder ir estableciendo cuál es el rol o la función que va a desempeñar el hombre y la mujer. Pero esto se da a todos los niveles, no es nada más en un nivel o en otro. En todos. En todos. Bueno, pues vamos a una pausita mínima. Estamos platicando con Norma Villarreal. Tenemos todavía mucho de qué platicar. Por ejemplo, del programa Tenemos que Hablar. Y este material tan interesante que ustedes distribuyen y que hace tanta falta a propósito de difundir ideas y difundir soluciones a nuestros problemas. Una pausita y regresamos bien rápido. Estamos en Dejando Huella. Qué bueno que sigue con nosotros. Esto es Dejando Huella, una producción del Consejo Estatal de Valores y Cultura de la Legalidad. Estamos platicando con Norma Treviño de Villarreal. Ella es fundadora y directora de GIAM, Grupo Interdisciplinario para Asuntos de la Mujer. AC. Asociación Civil. Y haces muchas cosas, GIAM hace muchas cosas, tiene varios programas. Pero me estabas platicando de dos. Uno es Tenemos que Hablar. Sí. Platícame cómo es que se te ocurrió y cuál es el objetivo. Bueno, esto es, como te decía, nosotros a través de la observación y el análisis de lo que está sucediendo en nuestra cultura y a través de ver que hay pues muchas ideologías e influencias que están minando a la integración y el tejido social, es que estamos tratando de dando respuesta a estas necesidades, a esta problemática social que resulta de esos cambios culturales que hemos estado sufriendo. Uy, que son exponenciales, ¿verdad? Sí. Yo ya tengo 20 añitos haciendo periodismo y no deja de sorprenderte cómo las circunstancias cambian y se complejizan y cada vez se traslapan. Y entonces, por ejemplo, ahora con lo de la inseguridad y la violencia, lo ves desde una perspectiva y te encuentras con unos factores, y desde otra perspectiva están otros. Uh-huh. Y la gente se confunde. Pues justamente para eso estamos, para que esas confusiones no se den. Y simplemente tú estás hablando, pues, la violencia, la inseguridad que estamos viviendo. Y quisiéramos dar respuesta a esto, pero ¿cómo la estamos dando? Pues con pura política remedial. Al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues tratar de quitar los síntomas sin quitar la enfermedad. Pero si podemos, la lupa, en eso que nosotros hacemos, observar y analizar qué es lo que está causando esto, vemos que esto tiene muchas raíces. Por ejemplo, la desintegración de la familia. Por eso es que en el Consejo de Valores tenemos un ámbito, un área de familia, que es muy, muy importante para poder educar en los valores, porque ¿desde dónde los educas? Desde la familia, definitivamente. Y vemos que poco énfasis se da al fortalecimiento de la familia como algo que se tiene que hacer para evitar el recrudecimiento de la violencia, de la agresividad, de todo lo que está sucediendo actualmente. Entonces,
Lo que nosotros hacemos a través del trabajo de GIAM es irnos a la raíz y al tronco. Querer combatir con más patrullas, con más policías, con más dinero para este tipo de cuestiones, es irte a las ramas y a las hojas. El muchacho vio a la muchacha en el baile y después de cortejarla algunos meses, de tomarse de la mano y darse unos besitos, se casaron, tuvieron mole y arroz, y luego llegan los niños, pero las condiciones económicas de educación de ambos pues ya están dadas y no fueron las óptimas. Entonces van a tratar de sobrevivir, de hacer vida en común y enfrentarse a un montón de broncas, y cuando llegan los niños pues a veces no tienen el tiempo porque tienen que trabajar y no les dan la mejor educación. Entonces, ¿dónde mero es donde se puede, en qué momento es donde se puede fortalecer la familia y por qué medios? O sea, ¿cómo se le hace si esto, pues todo el mundo quisiera estar bien, Norma, todo el mundo quisiera no pelearse con la esposa y que los niños sean obedientes? ¿Cómo es y dónde es que se puede orientar a las familias de todo tipo? Mira, yo creo que en primer lugar, lo primero que yo te recomendaría es tener una perspectiva de familia, de tener una lente desde cual analices lo que está sucediendo desde una perspectiva familiar. Eso quiere decir que la familia debe ser, por ejemplo, el eje, bueno, es la base de la sociedad. Sin la familia no hay descendencia. El eje debería ser también, por ejemplo, el eje de la política pública. Sin embargo, no se da así. Por ejemplo, tenemos un instituto para la mujer, un instituto de la juventud, el adulto mayor, y ahí te vas, desvinculando y desmembrando a la familia. Falta la visión integral de una política pública transversal con una perspectiva de familia. Entonces, empezando por ahí, ya las cosas se complican, porque otra vez volvemos a los remedios de la periferia, a las ramas, a las hojas, en lugar de irte a la raíz y al tronco del árbol. ¿Tú crees que sí se puede hacer una política específica para la familia? Claro, claro. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bueno, es algo muy querido para mí porque es un sueño que yo he tenido y se hizo realidad de alguna manera. Cuando empezamos a pensar que sí se podía hacer una política pública para la familia, empezamos a ver qué es lo que se estaba haciendo en otros países. Y vimos que en otros países estaban trabajando para fortalecer la familia, por ejemplo, únicamente desde el gobierno. Otros desde la sociedad nada más, desde las asociaciones, desde los colegios, los padres de familia y todo eso. Entonces dijimos, es que en este análisis había una tercera vía que era muy difícil, que era poder hacer compatible una política pública con perspectiva de familia, uniendo el esfuerzo del gobierno y de la sociedad. Y entonces hicimos todo un estudio, todo un análisis, se propuso toda una iniciativa de ley para que se creara, y se creó el Instituto de la Familia, el Instituto de la Familia de San Pedro. Aquí en el municipio de San Pedro tenemos un Instituto de la Familia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué hace que no haga el DIF? Todo, no hace nada que haga el DIF, porque la naturaleza del DIF es plenamente asistencial y nosotros no creemos en el asistencialismo. Justamente el Instituto de la Familia propone que la política de familia debe ser integral, no asistencial. Asistencial es nada más remediar las causas que te hacen diferente al otro y tratar de ponerte en un mismo nivel. Pero integral quiere decir, debe de haber una política pública que pues premie a la familia en muchos aspectos, como por ejemplo, el impuesto de la casa en donde la familia vive. Pues ¿por qué el predial no lo hacemos un poquito menor a los impuestos de la segunda, tercera, otra casa o de las oficinas y demás que no son comerciales, ¿verdad? ¿Por qué no podemos ayudar a la tenencia del coche familiar? Pues dándole un enfoque, pues de una que bájale los impuestos, ¿verdad? En ese sentido. Que los parques y los espacios públicos no podríamos tener espacios privilegiados para la familia. Por ejemplo, aquí en San Pedro hicimos espacios para las mamás embarazadas.
en los supermercados, espacios también para las mamás que traen niños chiquitos, y tú ves que no nada más del discapacitado o de la persona con capacidades disminuidas están afuera de los supermercados, sino que también está uno que trae un cochecito con niños o que trae una mamá embarazada, ¿verdad? Eso es darle perspectiva de familia a los espacios públicos. En el transporte, en la educación, pues becas, descuentos para los segundos y terceros niños en una familia. En el trabajo, políticas públicas para la conciliación de la vida familiar y el trabajo. O sea, que si una mujer, y hoy, pues yo creo que muchas de las mujeres estamos trabajando también y tenemos que atenderle la casa. Y también el hombre trabaja y muchas veces por su trabajo desatiende a la familia. Entonces, que tanto el hombre como la mujer puedan tener políticas públicas para conciliar la vida familiar y el trabajo, que les permitan, pues, ser un capital social más interesante, no nada más de productividad en la empresa, sino que también de productividad social en la casa, educando unos mejores hijos, ¿verdad? Entonces, todos estos apoyos de una política integral de familia son los que vienen resultando de un trabajo como el que hace el Instituto de la Familia de San Pedro. Además de que, pues, los padres de familia en los colegios, muchas otras cosas. Pero este es un ejemplo. Pues felicidades por este gran logro que gracias a tu iniciativa ya existe en San Pedro, el Instituto de la Familia, que es muy diferente al Instituto de la Mujer, por ejemplo. Sí, el Instituto de la Mujer toma a la mujer meramente como mujer. Sí. ¿Verdad? Y acá en el Instituto de la Familia nosotros hablamos de que esos esfuerzos que se hacen para promocionar a la mujer, a fin de cuentas, tú vas a ver cuáles son las necesidades más importantes que puede tener una mujer. Generalmente están en relación a su familia, a sus hijos, a su trabajo, a cómo conciliar. Las maquinitas. Pues desgraciadamente esos son efectos de los que están dañando fuertemente a la familia y al tejido social. Ahora yo quiero que me platiques, y ojalá que lo hagamos pronto, pero tenemos que hablar, estos folletos que están padrísimos, porque tienen un diseño muy bonito y además el contenido es muy accesible a la gente, a la gente común, a la gente que también conoce, sabe del tema. ¿Y dónde los distribuyes? Tú platícame primero, ¿cómo es que se hacen? Tenemos que hablar sobre familia y matrimonio, tenemos que hablar del bienestar infantil, tenemos que hablar de cultura y celebraciones, de los derechos y deberes de los niños y padres, tenemos que hablar cumplo porque quiero, cumplo, responsabilidad. Y compromiso. Compromiso. Algo que se ha olvidado. Este material está padrísimo. Yo quiero uno también. Ay, yo claro. educo, tú educas, ellos educan. ¿Quién educa a nuestros hijos? Sí. ¿De qué se trata? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar quiénes y de qué y por qué. Tenemos que hablar, detecta estas necesidades que están incidiendo más fuertemente en los cambios culturales, esas temas que están haciendo más efervescencia. Por ejemplo, tenemos uno de adicciones, y entre las adicciones y trastornos del comportamiento está la ludopatía, que es el juego que tú decías, como también la anorexia, la bulimia y demás. Tenemos también, hay elecciones, por ejemplo, y hay una de corresponsabilidad para votar. Hemos hablado de la tolerancia, hemos hablado de la paz, tenemos 3 fascículos de la paz muy interesantes y demás. Se detectan esos temas que están incidiendo más fuertemente, que entre nosotros, entre las personas, son los temas dominantes que estás viendo. Se elige uno y se enfocan toda la artillería, digámoslo así, a ese tema, a desmenuzarlo, a ver por qué se está dando, qué ideologías están atrás, cuáles son los agentes positivos, los agentes negativos, qué es lo que se puede hacer, cómo podemos contrarrestar los efectos negativos, y se empieza a hacer todo un esquema del cual sale, por ejemplo, un fascículo como este que se reparte en las escuelas a los padres de familia, inclusive a alumnos, porque hay varios de estos temas, como las adicciones, como la paz, que se toman también y se han aplicado como materia curricular en secundaria y en prepa en algunas escuelas.
Se reparten en iglesias, en templos, se reparten en empresas, en asociaciones. Y pues bueno, a quien le interesa, tenemos una página de internet y a través de la página de internet... A ver, platícanos, ¿qué página es? Tenemos que hablar, www.tenemosquehablar.org. Tenemos www.tenemosquehablar.org. ¡Uy, qué padre! Sí. Aquí están todos los temas. Cada una de estas revistas está en formato Zatamag, así virtual, que tú las puedes abrir. Tenemos ahí videoconferencias de cada uno de los temas, presentaciones en PowerPoint también de cada uno de los temas, dossier con información a profundidad, porque esto es una barnizadita. Pero si ya te interesa como educador, como padre de familia, entonces ya te gustaría leer un poquito más y pones entonces, entras al dossier y ahí tienes más información. Entonces, pues pretendemos ser un apoyo para la educación de los hijos. Tenemos que hablar y también hay otro programa que es Tenemos que hacer. Tenemos que actuar. Tenemos que actuar. Sí, no nos podemos quedar hablando todo el tiempo, ¿verdad? ¿Y eso tú? Bueno, tenemos que actuar. El concepto, después de estar analizando todo esto, termina el círculo de nuestro trabajo. Te dije que es observar, analizar, dar respuesta, creando contenidos, difundiéndolos y moviendo a la acción, proponiendo una acción congruente a la problemática. ¿Tú eres socióloga o psicóloga? Psicóloga. Sí. Bueno, estudié psicología, en mis tiempos ni siquiera era licenciatura. El título era psicóloga. Era La Bastida y se convirtió en UDEM y bueno. Pero entonces tenemos que actuar. Pero eres una especie como de científica social, tú. ¿Te pasas del discurso a la política y de regreso? Pues es que creo que a través de la política es como se están concretando ahora muchísimas cosas. Y el comportamiento, por el efecto pedagógico de la ley y por el efecto en las costumbres de la ley y de las políticas públicas, tenemos que enfocarnos en esos factores para poder dar respuesta. Y como lo que mencionaste hace un momento del Instituto de la Familia en San Pedro. ¿Cómo eso? Que redunda en acciones específicas. Concretas, sí. No te puedes quedar nada más filosofando de la problemática de la familia, de la problemática de la sociedad. Tienes que dar respuestas. Y después de esas respuestas, pues proponer medios para poder resolver esos problemas, ¿verdad? Y entonces tenemos que actuar, que se concreta en este programa que se llama Conciencia y Participación, con participación. ¿Por qué este nombre? Porque en primer lugar pensamos que muchas veces no participas haciendo lo que te toca, porque no sabes que hay tantas cosas que se necesitan. Y sí las ves desde lejos, pero a veces nos limitamos nada más a quejarnos, a criticar, porque nadie más las está haciendo. Y no te sientes tú como parte de la respuesta de esta problemática social. Entonces hay que tener conciencia de cuál es esa problemática. Y nosotros hablamos de que hay 3 ámbitos muy importantes en los que tenemos que tener conciencia. Primero, que ahorita hay un reto muy grande que es el antropológico. Esta cultura, y parte de la respuesta que se está dando aquí, es una respuesta antropológica. El hombre hoy se está confundiendo, como tú decías anteriormente, y ya no sabe quién es, ya no sabe a dónde va, ya no sabe qué le toca hacer, ya no sabe toda la dignidad y toda la importancia que se tiene, ¿verdad? Porque como personas nos hemos dejado disminuir un poco. Y nos hemos dejado de llevar por muchas ideologías que nos disminuyen, como la ideología de género, por ejemplo, que está empoderando a la mujer de más y al hombre lo está apachurrando. Entonces, ese reto antropológico es el primero que tenemos que dar respuesta. Y para dar respuesta al reto antropológico, tenemos que decir quiénes somos nosotros como hombre, como mujer, como matrimonio, como familia, la vida, nuestra dignidad, todo esto de qué se trata. Ese primer gran reto es, creo yo, que el que engloba todo el trabajo que nosotros hacemos, pero no es el único, porque luego hay otro reto que llamamos nosotros el reto de vinculación. La desvinculación que estamos teniendo actualmente, pues nos lleva a que cada uno está haciendo su trabajo desde su ámbito. Y muy bien, y a lo mejor es muy efectivo,
pero está dando respuestas nada más en un gajo de la naranja, sin contemplar todos los gajos de la naranja. Entonces, lo que nosotros pretendemos también en Comparticipación es poder ser un canal, un medio, una macrored para unirnos todos los que compartimos unas mismas inquietudes, unos mismos valores, unos mismos principios y que sabemos que tenemos que hacer algo más, que lo que estamos haciendo poco o mucho es insuficiente si no lo hacemos tomados de la mano de los otros que queremos hacer o que ya estamos haciendo otras cosas. Entonces, ese es el reto de la vinculación. Y luego volvemos a lo que tú dijiste anteriormente, el reto social o el reto democrático. Acaban de pasar las elecciones y ¿a poco no? Todos estuvimos con este debate de que si los candidatos, de lo que proponen, sus plataformas y demás. Y ahí verdaderamente a nosotros nos falta mucha cultura democrática. Por ejemplo, en una democracia, pues como ciudadano tenemos el derecho y la obligación de analizar quiénes son los candidatos por los que vamos a votar en primera instancia. Después de analizarlos, pues votar por el que creas que es más coherente o congruente con tus valores, con tus principios, con lo que tú crees que se necesita para mejorar al país, o al municipio, o al estado. Sí. Y después de eso, creemos que ahí acabó el cuento. Ya votamos y hasta dentro de 3 años que empiecen otra vez a pelearse los partidos y a proponernos a los... Y entonces hasta entonces nos acordamos de que existen este tipo de cosas. Pues estamos muy equivocados, porque una democracia es nuestro derecho y es nuestra obligación el dar seguimiento a aquel al que yo le di mi voto. ¿Por qué? Porque en ese voto yo le estoy dando mi soberanía, mi autoridad, mi poder como ciudadana. Y a través de ese voto, y eso que yo estoy otorgando, no nada más se lo aviento como un hueso, sino que se lo presto y lo tengo que vigilar. Tengo que darle seguimiento. En una democracia el ciudadano da seguimiento a aquellos a quienes ya eligió, ¿verdad? Y eso no lo estamos haciendo nosotros. Pues es que faltan medios, canales específicos, porque en los cafés y en la fila de las tortillas a lo mejor ahí sí se critica mucho a los políticos. Mira, nomás vino cuando venía a prometer, pero luego ya nunca volvió el diputado. Pues sí. Bueno, a la colonia. Y no va a volver si tú no lo buscas, ¿verdad? Entonces, te decía, razonar tu voto, votar, dar seguimiento a aquel a quien tú le diste tu soberanía, tu autoridad, tu poder, tu confianza, vigilar y monitorear todo eso, pero después no se para ahí. En una auténtica democracia, ¿verdad? Hay revocación de mandato, de que se vaya el que no ha cumplido y el que está haciendo las cosas mal. Y también en una auténtica democracia puedes revalorar y retomar y premiar con el puesto público a aquel que lo ha desempeñado bien. Entonces, bueno, eso es conciencia y participación, es tener conciencia de este reto antropológico, de que tenemos que dar respuesta al hombre, una respuesta auténtica y actual. Para que, a hombres y mujeres. A hombres y mujeres, sí, para que hombres y mujeres seamos lo que somos. El matrimonio, la familia y todas las respuestas antropológicas que entran en lo que es el hombre y su esencia, y después vincularnos, estar unidos para poder hacer las cosas juntos, cada quien, o sea, no todos hacemos lo mismo, pero en el enriquecimiento de lo que cada uno hace y cada uno aporta, es en donde vamos a salir ganando. Y después de esto, poder saber que en una democracia tenemos obligaciones que no podemos dejar a un lado. Entonces, ese es el tipo de conciencia que estamos nosotros proponiendo. Y cuando la tienes, auténticamente se dispara la participación. Por eso nos llamamos conciencia y participación, comparticipación. Y está la página comparticipación. Comparticipación.mx. Y también estamos en Twitter y en Facebook. En Twitter como comparticipa, porque no ocupó todo. Y en Facebook con participación. Aquí está muy clarito, ¿verdad? Sí. Con participación en Facebook y con participa en Twitter.
Bueno, vamos a una pausita, Norma, si te parece. Claro. Y regresamos para terminar con esta charla con Norma Treviño de Villarreal de GIAM, Grupo Interdisciplinario para Asuntos de la Mujer. Así. Esto de pretender ser mejores personas, de darles lo mejor de nosotros a los propios, a los hijos, a la familia cercana, y luego soñar, pretender y hacer efectivamente algo por los que viven cerca de ti en este tiempo, ¿verdad? En esta ciudad, en este país. No cualquiera. O sea, en este caso... Cuando hay voluntad, cualquiera. Cuando hay voluntad, cualquiera. Y deberíamos de hacerlo todos, ¿verdad? Exacto. Efectivamente. A todos nos toca. De eso se trata. Sí. Pero sí hay personas, hay ciertos guerreros, los que dicen, vamos adelante en la fila, en el ejército, vamos a darnos de trompadas con los molinos de viento. Y en este caso, de verdad créeme que te felicito por todo este trabajo que tú haces, que significa un trabajo intelectual y luego lo llevas a la práctica y arrastras, o sea, involucras a más gente para que siga en estos menesteres tan importantes, tan necesarios. ¿En qué momento tú te decides por el trabajo, pues, este trabajo social, este trabajo de ayuda hacia los demás, hacia los que están aquí viviendo contigo tú? Pues mira... Tú estudiaste psicología, me dices. Yo estudié psicología, sí, pero estudié y la desestudié después, porque no encontré en la psicología todas las expectativas que yo tenía, entonces yo creo que soy autodidacta en muchos campos. Mira. Sobre todo del análisis cultural. Pero bueno, yo he sido siempre una mujer inquieta y pues por mi edad, en mis tiempos, cuando yo decidí estudiar el bachillerato, que en aquellos tiempos era bachillerato, pues simplemente en mi casa me decían, no estudies porque las mujeres que estudian no se casan. Y luego me dicen, quiero estudiar una carrera. No, qué esperanzas, no, porque no te vas a casar nunca, nadie te va a querer si tú estudias. Esas eran las creencias de antes, ¿verdad? Entonces yo... ¿verdad? Sí, bueno, yo tengo 63 años, no creas que fue sí en el siglo pasado, pero no hace 100 años, digo, hace muy poco que te estoy hablando de esto. Entonces, pues yo decidí tomar el riesgo, que para mí no lo veía como un riesgo, ¿verdad? Entonces, pues sí, empecé con esa inquietud de estudiar, de trabajar, y luego pues ya me caso y formamos una familia. Yo creo que mucho de lo que me orilló a trabajar en esto es que en un momento dado mis papás se divorciaron y aunque yo ya estaba casada, pues vi toda la problemática que causó el divorcio de mis padres y pues todo el sufrimiento en toda la familia y muy especialmente en mis hermanos más chiquitos. Entonces es en donde pues tomo esa decisión de la importancia de la familia para que podamos vivir en una sociedad equilibrada y bien. Y pues con los trabajos de psicología, con los trabajos, pues las inquietudes que siempre tuve, es que pues he hecho algunas cosillas por ahí, pero creo que cuando yo tomé la decisión de que yo no quería que me pasara a mí, en mi familia, con mi esposo y con mis hijos, lo que pasó con mis papás, pues entonces puse más esfuerzo de mi parte para analizar cómo podemos fortalecer a la familia y qué es lo que falta para fortalecer a la familia y cómo el fortalecer a la familia estás fortaleciendo el tejido social. Entonces, pues bueno, sí, eso es algo que pudo haber marcado
me preguntabas hace un momentito, y que me ayudó a decidirme por esto. Y luego pues la vida me llevó por el camino. Una comadre mía que fue alcaldesa aquí en San Pedro me invitó a participar en su planilla y pues llegué a ser regidora con ella, cosa que jamás me imaginé yo poder participar alguna vez en política. Pero Tere García de Madero me decía, mira, tú estás haciendo muchas cosas, pero las estás haciendo en un escritorio, en una asociación. Necesitas salir de ese capelo y meterte al mundo, a la sociedad, a la vida real. Hay muchas cosas más que se pueden hacer. Entonces, gracias a Tere yo di ese paso. Dije, no, yo política nunca, ¿verdad? Porque yo soy la que digo lo que pienso. Entonces, como que no va muy bien conmigo eso de ser política, como se entiende el término. Y pues, aún así, decidí participar con ella, fui regidora con ella, y entonces sí definitivamente me di cuenta que había todo un mundo allá afuera, de la asociación, del núcleo tan pequeñito en el que yo estaba con un capelo, ¿verdad? Y conocí muchísimas cosas. Entonces fue en donde mis intereses por la familia, por la vida, por el matrimonio, por la dignidad de la persona, por todo esto, se fueron aunando a cómo aplicar esto en la política pública, porque vi la necesidad que había. Y luego también vi pues el murero democrático que tenemos y cómo, por ejemplo, yo llegué, y sí, yo sin ser política, porque Tere pidió que 3 ciudadanos representativos de las 3 áreas de San Pedro pues corrían por el tamiz del partido, en el sentido de que pues en un partido, pues si no eres político nadie va a elegirte para la planilla, ¿verdad? Entonces, pues Tere puso la condición, yo quiero el primero, el segundo y el tercer regidor que sean míos, y ya que el partido elija a los demás que quieran que vayan conmigo en la planilla. Entonces, por eso llegué, porque yo no era política y una asamblea nunca iba a votar por mí, porque yo no tenía grupos políticos a mi favor, ¿verdad? Y demás. Pero bueno. Pero qué bueno por esa administración y por ti también, y para ti. Porque, sí. Porque aprendiste que las cosas sí se pueden llevar a cabo y cómo, ¿verdad? Claro, y fíjate, aprendí esto. Cuando tú entras ahí, entras pues nueva, queriendo hacer muchísimas cosas. En los 3 cortísimos años, porque se te van así cuando estás ahí porque hay tanto trabajo, ya para cuando acordaste y acabaste de aprender todo lo que tienes que hacer, ya te vas. Y llega otro tan tonto como tú llegaste, bueno, perdón, no tonto, pero pues verde, digamos, ¿verdad? Sí. Inexperto. Inexperto. También aprender. A aprender. Cuando termina de aprender. Ya se va. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde digo, es que ¿cómo es posible esto? Debe de haber una reelección para que aquel que vaya haciendo una carrera política pueda redituar, ¿verdad? Como ocurre con nuestros vecinos del norte. Como ocurre. Todo lo que se hace importante, un programa importantísimo que hicimos nosotros en la administración y que yo creo que se llevó el presupuesto más alto de la administración, llegó el otro y lo quitó porque ahora él quería poner el suyo. Valga. Y ese es dinero de los ciudadanos. Entonces es cuando te entra el gusanito, es que aquí en la política hay muchas cosas por hacer, pero no como políticos, como ciudadanos. Así es. Como ciudadanos. Y esa es mi inquietud en conciencia y participación, poder darle voz a los ciudadanos, porque cuando estás hablando tú de uno a uno y uno por uno aquí y uno allá y uno haciendo una cosa y otra, se oye muy poco, se escucha muy poco. Y entonces lo que nosotros estamos viendo, que hay minorías muy empoderadas, como dicen hoy, con muchos recursos, muchos medios y muy dedicadas a meter una agenda concreta, y lo logran con mucha facilidad. Y las grandes mayorías que somos nosotros, ¿verdad? Estamos cruzados de brazos, criticando, quejándonos, viendo que alguien más haga las cosas. Desvinculados. Estamos desvinculados. No tenemos la conciencia que necesitamos para tener esa participación. Por eso entonces que estamos haciendo esto de conciencia y participación, con participación, para poder unir y dar voz a todas aquellas grandes mayorías que compartimos los mismos principios y valores y que queremos darles un peso político y un peso electoral a los principios y los valores en los que creemos. Y eso es lo que somos, totalmente apartidistas, no como políticos
dentro de un partido, sino haciendo la auténtica política, que es el bien común, el bien de toda la comunidad, pero desde retomar el papel que al ciudadano le pertenece. Pues vaya que es ejemplar y con ganas de adherirse a estas iniciativas tuyas, Norma, de verdad. Bienvenido, aquí está, te puedes registrar. Claro que sí. Bueno, pues sí, ya saben, estas dos magníficas noticias que les acabamos de dar. Usted puede entrar a la página tenemosquehablar.org y accede a todos estos contenidos, esta revista, estos fascículos que, ¿cuántos llevas? 20. 20 ya. 20. ¿En sí. cuánto tiempo? En 3 años. En 3 años, vaya, qué padre que uno va a encontrarse con este material, los que no lo conocíamos. Y también puede entrar, descubrir las diferentes iniciativas que maneja Con participación. Con participación.mx. Ahí hay sí. Ahí se extiende sí. este Mira, tema del que estábamos ¿qué platicando? vas a encontrar ahí? ¿Cuáles son los principios y los valores que estamos nosotros proponiendo para defender como prioritarios? Vas a encontrar eso. Vas a encontrar un seguimiento puntual. Por ejemplo, a ver, dime de qué se Por tratan estos ejemplo, cuadritos. la solidaridad, la cultura de la legalidad, tan importante el día de hoy, la subsidiariedad, el valor subsidiariedad. Eso es enseñar al otro, o sea, que una instancia superior, que el gobierno no haga por el ciudadano lo que el ciudadano puede hacer por sí mismo, sino que le dé las herramientas, le proporcione las herramientas que necesita para que uno haga lo que le toca. Subsidiariedad. Sí. Subsidio. El matrimonio, la familia, la vida, conciencia, participación, el bien común, la cultura de la legalidad tan importante hoy, que, bueno, nos están hablando de la importancia de la cultura de la legalidad y estamos totalmente de acuerdo. Este es uno de los principios en los que nosotros creemos. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir conocer las leyes, las normas que nos rigen, vivirlas, aplicarlas en la vida de cada uno de nosotros y hacer que el otro también las cumpla. Pero hay algo que es muy importante que nosotros agregamos al tema de cultura de la legalidad. Hay leyes que son justas y hay leyes que no son justas. Entonces nosotros quisiéramos agregar ese cuarto ingrediente. Analizar la justicia y la ley. Por ejemplo, una ley injusta. Bueno, para mí una ley injusta es, por ejemplo, una ley que promueve el aborto. ¿Por qué? Porque es injusta para la vida que está creciendo y todos como personas y seres humanos tenemos el derecho de vivir. Para mí eso se me hace una ley injusta. Por bueno, no lo promueve, pero más bien, ¿crees tú que al no castigarlo se promueve? Bueno, lo facilita, sí lo promueve, sí lo facilita. ¿Verdad? No es el caso de nosotros, es el caso de otro de los estados, sí, del Distrito Federal, pero sí lo facilita y da las herramientas para que se lleve a cabo. Entonces, ahí hay que analizar muy bien el grado de justicia de una ley, ¿verdad? El grado de justicia de una ley. Bueno, pues esa es una. Sí, otra es la que acabas de mencionar, el revocamiento de mandato o que se puedan reelegir a los funcionarios. Bueno, ahí yo no diría que sería injusta. Que no es una ley injusta, pero es una que se puede, que se puede promover. Parte de lo que tú vas a encontrar en la página de comparticipación.mx es justamente el análisis y el seguimiento de lo que está sucediendo. Tú no vas a tener tiempo de estar en el Congreso y estar dando seguimiento a todo. Ahí vamos a estar dando seguimiento a tus diputados, a tus senadores, a los alcaldes, al presidente y demás, y lo que sucede. Y por ejemplo, este tema acaba de pasar hace unos días una reforma política. Y en esa reforma política hay cosas muy buenas que se aprobaron. Pero estas dos que tú dices no se aprobaron. Se aprobó hacer una consulta ciudadana, pero no se le dio una estructura como el referéndum y el plebiscito. Se aprobó la candidatura independiente, pero no se aprobó la revocación de mandato. Entonces, porque no se aprobó, no vamos a decir que es una ley injusta, tal vez una reforma política incompleta.
Entonces tú te metes a la página de Comparticipación y estamos tratando de hacer esto ameno. Hacemos unas infografías a través de una hojita, cabe todo en una hoja, una página de máquina, una hoja de máquina, y dibujos y poca letra, ¿verdad? ¿Qué es lo que esa reforma política sí aprobó? ¿Qué es lo que dejó de aprobar? Como en este caso, la revocación de mandato, como el referéndum, como el plebiscito. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues simplemente seguir trabajando para que la reforma política sea integral. Entonces, en este caso yo no diría que es una ley injusta, es simplemente incompleta. Pero ese es nuestro trabajo, seguir trabajando en que se haga esto como se tiene que hacer. Si vivimos una democracia, debemos de tener las herramientas y los instrumentos para practicar y vivir auténticamente la democracia. Entonces, ahí con participación, tú vas a encontrar esto que está sucediendo. ¿Quieres saber qué fue la reforma política? Ahí viene muy concretamente. ¿Quieres saber más? Ahí hay un link en el que tú te puedes meter y puedes ver todo el documento. Y ya te resuelvo la tarea, no tienes que estar dándole seguimiento a los diputados, a los senadores, a las cámaras, al presidente, al gobernador, que es lo que está haciendo. Yo te lo voy a estar poniendo ahí, bien fácil. Entonces ya no va a haber excusa para que no participes. Pues vaya que nos invitas como lo platicas, yo me siento muy invitado. Invitadísimo, sí. Norma Treviño, muchísimas gracias por estar con nosotros. A tus órdenes. Porque nos pones a pensar y con ganas de participar también. No dejen de visitar conparticipación.mx y tenemosquehablar.org. Norma Treviño de GIAM, Grupo Interdisciplinario para Asuntos de la Mujer. Muchísimas gracias. Gracias, muy Hasta amable. la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.